acciones accesorias. Si bien es cierto, esta principal, el tesoro del escápula, a la acción de también su portador escapular se va a hacer lo contrario del músculo trapecio. Pero, ¿cómo logra la rotación escapular hacia abajo? Si nosotros vemos acá la escápula, que tiene forma de un triángulo, para que esto mire hacia abajo, pues tengo que dar esta rotación. Y para que ocurra eso, tengo que deprimir la parte final del escápula, en este caso el músculo dorsal ancho, hemos dicho que baja al número, deprime al número, jala, presiona hacia abajo al número, y al hacerlo, pues deprime hacia abajo el escápula. Pero a la vez que hacemos esto, el ángulo supramediano de hacer tiene que ser traccionado hacia arriba, ¿no? Entonces, en la rotación hacia abajo hay dos fuerzas que tienen que actuar sobre el escápula. Una medial de tracción hacia arriba y una lateral de tracción hacia abajo. Y de esa forma la superficie del caballero mediano también hacia abajo. Entonces, esta acción va a ser accesoria del dorsal ancho. Finalmente, otra acción importante es ser un retractor escapular, también accesorio, no es principal, es accesorio. ¿Cómo va a lograr eso? Pues acá lo estamos viendo. Si el dorsal ancho se está insertando a nivel de los húmeros, ¿no es cierto? Cuando se contrae, todo el número lo lleva hacia el medio y con esto también va a tender a retraer las escápulas en la parte posterior de la espalda. Muy bien, entonces ahora seguimos y vamos a ver a los músculos que son del plano profundo, los conocidos como extrínsecos, ¿no? En el plano profundo, el primero que encontraríamos es el músculo elevador, el escápulo ocular elevador del hombro. Este músculo se está originando en las apófisis transversas de la cervical desde la primera hasta la cuarta. Se va a insertar, ya sabemos, a nivel del borde medial del escápula, en el ángulo supromediano, ¿no? Y es inervado por el nervio escapular dorsal. Algunas veces se dice el nervio ocular del hombro. En realidad, el nervio ocular como tal no existe porque es el propio escapular dorsal el que es el que inerva. Lo que pasa es que esta rama, que es el C5, que es el nervio escapular dorsal, recibe y se le integran ramas de C3 y C4, que van a ser las destinadas precisamente para poder llevar a este músculo, del hombro. ¿Cuáles van a ser las funciones del angular? Obviamente va a ser elevador del escápula y además, y aquí viene la siguiente función, que es uno de los principales, es su función principal, ser un rotador hacia abajo del escápula. ¿Cómo lograría la rotación hacia abajo? Vuelvo a decir, para que yo rote esta escápula tengo que traccionar hacia arriba la parte medial y traccionar hacia abajo la parte lateral, ¿no? Entonces, el angular elevador del hombro más el romboides menor y el romboides mayor tienen esa función de traccionar hacia arriba la parte medial del escápula. Entonces, dicho esto, vamos a ver a los romboides, tanto el menor como el mayor. ¿Dónde se origina el romboides menor? Se origina en la última parte del ligamento nucal y además influye al proceso espinoso de la vértebra torácica 2. Y desde ahí se va a insertar el escápula en el borde medial del párpado. Recuerden que la espina del escápula, si logra proyectos el borde medial, desde esa proyección hacia arriba estaría donde se inserta el músculo romboides menor. Y desde esa proyección hacia abajo estaría donde se inserta el romboides menor. Por ende, el romboides mayor, dentro de sus posibles dientes, tendrá de 2 a 5, por lo general, mientras que el romboides menor, la última parte del ligamento cervical, del ligamento nucal, y además de 1. Ambos le dijimos insertar el borde medial y son integrados por el nervio escapular dorsal. El nervio escapular dorsal también tiene el nombre de nervio de los romboides, pero ojo, de que este nombre no es tan correcto, porque también hemos visto que si damos a inerva al angular elevador. Sus funciones van a ser exactamente las mismas que la del angular elevador, o sea, son elevadores escapulares y son rotadores escapulares hacia abajo. Pero además se le agrega la función de ser retractores, obviamente por cómo se construyen, ¿no? O sea, están en el movimiento. Cuando se contrae también van a llevar a las mangas,
entonces con eso estamos terminando de escribir aquí. Estamos terminando de escribir a los músculos que tienen que ver con el movimiento escapular conocidos como extrínsecos, ¿no? Sin embargo, en esta expresión hemos descrito el músculo como músculo, pero nos falta entender la función completa. Como vemos, la función completa no está dada por un solo músculo, sino que por un grupo. Pues ahora pensemos en la función completa. ¿Cuál sería la función completa? La elevación del escapular, el elevador del escapular. Pues últimamente, ¿quiénes son los elevadores escapulares? Los elevadores escapulares van a ser, como visto, el músculo trapecio, su porción superior, el angular elevador de la nuca, el romboide menor, el romboide. Son los cuatro elevadores principales. ¿Existe un elevador accesorio, o sea, que ayude en esta función? No, no existe. Solamente estos cuatro son los cuatro elevadores principales. No hay accesorios en la expresión. En la depresión pasa lo contrario. Cuando yo llevo la escápula hacia abajo, vamos a ver que existen dos elementos que llevan esa escápula hacia abajo. ¿Quiénes van a ser? Van a ser el músculo pectoral mayor y el músculo dorsal ancho. El pectoral mayor obviamente no todo el músculo pectoral, sino las fibras más inferiores. Como son músculos potentes, son los principales que van a llevar en realidad al úmero hacia abajo, ya llevando también estoy llevando los escápulas hacia abajo. Son dos depresores principales, el dorsal ancho y el pectoral mayor en su porción inferior. Pero tienen que ser apoyados. Entonces, ¿quiénes van a apoyar esta función? Los van a apoyar en la función el músculo pectoral menor, el músculo subclavio, el músculo serrato anterior, obviamente sus fibras inferiores, y además lo va a apoyar en la función el propio músculo trapecio, sería comentado, ¿no? Pero el trapecio en sus fibras inferiores, ¿no? Entonces, estos cuatro músculos van a ser los músculos que accesoriamente van a apoyar en la función escapular. Ahora vamos a comentar los músculos rotadores hacia arriba, los músculos que permiten esta rotación hacia arriba, ¿no? ¿Quiénes van a ser? En cuanto a los rotadores que vamos a mostrar hacia arriba, recuerden que ya describimos uno principal, que era el músculo trapecio, ¿no? Entonces, el trapecio es un músculo que principalmente rota hacia arriba, ¿ya? Además, lo apoya otro músculo más. ¿Quién va a ser el músculo serrato mayor o serrato anterior? Los dos son los rotadores principales. ¿Ya? Lo siguiente, podría pensar, ¿y hay rotadores accesorios? No, no lo son. Solamente hay rotadores principales. ¿Ya? La función contraria es la rotación hacia abajo. Entonces, para la rotación hacia abajo, hay un grupo de músculos que principalmente van a elevar el segmento medial de la escápula, mientras que habrá otros que van a deprimir. ¿Quiénes son los que elevan? Pues los que elevan va a ser el angular elevador del módulo, va a ser el músculo romboide menor, el músculo romboide mayor, eso sería, ¿no? Y paralelamente, ¿quiénes llevarán hacia abajo? Los principales músculos que van a llevar hacia abajo va a ser, como siempre, el músculo dorsal ancho, el músculo pectoral. Pero como la función de llevar hacia abajo para esta función es tan fuerte, el músculo pectoral mayor, el pectoral mayor sí se considera también un músculo que logra la rotación hacia abajo, pero en este caso se convierte en un músculo accesorio. ¿Ya? ¿Listo? Muy bien, seguimos. Entonces ya estamos viendo las siguientes acciones. ¿Listo? Elevadores, depresores, rotadores hacia arriba y rotadores hacia abajo. La siguiente acción es lo que es los retractores y los protractores. Retractores ya saben que van a estar por ese lado. ¿Quiénes serán los principales retractores? Está bien sencillo, ¿no? El músculo trapecio, medias, el músculo romboides menor y el músculo romboides. ¿Ya? Son los principales retractores de ese elemento. Ahora, ¿quiénes serán el retractor accesorio? Ya lo dijimos, el músculo dorsal ancho.
¿Cómo así? Porque si traccionas el número hacia la línea media, pues obviamente la propia escápula también está llevada hacia la línea. No, pues el número también es un protractor accesorio. Claro, los más anchos son un accesorio. Y quieren ser los protractores escapulares, los que se oponen a este movimiento. Existen dos protractores principales: el músculo pectoral menor y el músculo cerrato. ¿Ya? Y habrá un protractor accesorio, sí. ¿Quién será? El músculo pectoral. ¿Cómo logra esta función? Obviamente traccionando los números en la línea media y traccionar hacia la línea media al músculo labrador. Entonces, este pectoral mayor, todo el pectoral será el protractor, no. Fundamentalmente lo va a, perdón, todo el músculo será el protractor, no. Pero fundamentalmente va a ser de sus porciones medianas. Muy bien, seguimos. Estas funciones del protractor, saben obviamente que el pectoral mayor será el que lleva hacia la línea media del escápula y por eso podemos hacer el protractor, el accesorio, ¿no? Ahora acá estamos viendo lo que vienen a ser las mismas funciones que hemos visto, pero delimitado por cada músculo y nervio involuntario. Entonces, los elevadores principales ya sabemos. En primer lugar es el trapecio, ¿no? El angular, el homóplato, el trapecio, ¿no? Pero ¿quiénes los inervan? Recuerden que el trapecio espinal al angular lo van a inervar las raíces conocidas como nervio escapular dorsal, ¿no? A la cual se han unido entre sí y cuatro. Y el nervio tropoides, pues, o el nervio escapular dorsal, que se encarga de la inervación de no hay elevadores accesorios. ¿Quiénes son los depresores principales? Los dijimos, principales el dorsal ancho y el pectoral mayor. El nervio dorsal ancho, ¿de dónde viene? Sabemos que viene del tronco superior y posterior y de raíces hacia el 18. Mientras que el nervio de los pectorales, el nervio de los pectorales y el nervio pectoral lateral, ¿no? Es que va a encargarse de la relación del músculo pectoral mayor, que también es un depresor principal. Depresores accesorios, debe ser lo mismo. ¿Quién sería? El pectoral menor, el músculo subcutáneo, el cerrato mayor, obviamente su parte inferior, y además el músculo trapecio del mencionado. ¿Ya? Seguimos, ¿no? ¿Cuál sería la inervación de los músculos que protraen, ¿no? Los músculos que protraen. Los protractores principales ya dijimos que era el músculo pectoral menor y el cerrato mayor, son los principales protractores. El pectoral menor deriva del nervio de los pectorales, el cerrato mayor, el nervio torácico largo, que también del cerrato mayor, que tiene raíces C5, C6 y C7. Mientras que el nervio pectoral menor tiene raíces C8 y T1. Vamos, protractor accesorio, ¿quién es? Ya dijimos, el pectoral mayor y el extremidad. Principales retractores, ¿no? Los que es trapecio, trapecio mayor y menor, trapecio espinal, trapecio mayor y menor, el nervio escapular dorsal. El retractor accesorio sería el dorsal ancho y este músculo está inervado por el nervio dorsal ancho y este músculo. ¿Cuáles serían los músculos que rotan la escápula? Los rotadores hacia arriba, ¿no? Dos, trapecio y el cerrato mayor, ¿no? Los músculos nervios. Rotadores accesorios hacia arriba no existen. Principales rotadores hacia abajo, ¿no? Los principales rotadores hacia abajo, recuerden que están en dos grupos que se elevan, va a ser el angular, el homóplato, el trapecio mayor y menor, y los que de alguna forma rotan hacia abajo, va a ser el músculo pectoral menor, que es el principal rotador hacia abajo, o sea, no rotador hacia abajo, sino el que va a traccionar la escápula hacia el lado lateral de esta, ¿no? ¿Quiénes apoyan la acción del pectoral menor? Lo apoya el propio pectoral mayor, su parte inferior, y también lo apoya el músculo dorsal. ¿No? Continuamos, ¿no? Entonces, con eso que hemos terminado. Hemos terminado toda la función, así mucho detalle, de lo que vendría a ser el músculo pectoral, los músculos
origina en el borde inferior del tercio lateral de la clavícula, en el borde inferior del acrónimo y en el borde inferior del escápulo. Desde ahí se va a insertar a nivel de la tuberosidad deltoidea, que se encuentra en la cara lateral del húmero. Es inervado por el nervio axilar, recuerden que es una rama, es un tronco terminal, es una rama terminal del tronco espinario posterior y tiene sus constituyentes C5 y C6. ¿Cuáles van a ser las acciones principales del músculo deltoides? Obviamente la parte anterior se lo solo, en lo que es el hombro, en la articulación clínica, con el brazo, como podemos decir. La parte posterior será un extensor del brazo y la parte media será un abductor del brazo. Como vemos, los músculos intrínsecos ya no describimos sus acciones en función del escápulo. Sus acciones están en función de la articulación clínica del propio brazo. Entonces, cuando digo flexor, ¿a qué me estoy refiriendo? Flexor del brazo. No me estoy refiriendo a flexor de la escápula. Si yo digo abductor, no estoy diciendo del escápula, estoy diciendo del brazo. ¿No? Entonces, todos los intrínsecos son básicamente va a servir del brazo. ¿No? Entonces, estas son sus tres funciones principales del deltoides. ¿Tendrá funciones accesorias? Sí. Una es la de ser abductor del hombro, o sea, todo lo contrario de lo que habíamos visto. ¿Cómo logra esta función de ser un abductor del hombro? Gracias a su componente posterior. ¿No? Esta es la parte posterior, esta es la anterior, esta es la posterior. Al ser más larga, cuando se contrae, pide la capacidad de llevar el brazo hacia el medio. ¿No? No solamente ser un extensor, sino también aproximarlo. Por eso es un abductor accesorio. ¿No? Y también es un rotador externo e interno. ¿Pero de quién? Del brazo. ¿No? Por que el brazo tiene rotación lateral y rotación medial, o externo o interno. ¿No? Entonces, obviamente, la porción posterior del deltoides será un rotador lateral y la porción interna será un rotador medial. ¿Ya? Estas funciones son accesorias, no son las principales. Siguiente es el músculo supraespinoso. Los músculos supraespinosos sabemos que se origina en la fosa supraespinosa y se desata a nivel de la parte más superior del tubérculo mayor del húmero. Por ende, pues su acción es clarísima, va a ser un abductor, ¿no? Es inervado por el nervio supraescapular. Este nervio supraescapular es una rama colateral del tronco mario superior que tiene sus constituyentes C5 y C6. Ahora, lo interesante con este nervio supraescapular, con esta acción, más que el nervio, músculo supraespinoso, es que además de ser un abductor del hombro, es obvio, también es un rotador interno. ¿Por qué tiene esta función de ser un rotador interno? Porque el tubérculo mayor del húmero está ligeramente hacia la cara anterior, ¿no? Ligeramente. Y al estar, ¿no? Y contraerse este músculo, va a producir una rotación medial. Pero obviamente bastante limitada, no es tan importante, por eso es accesoria esta función. El siguiente músculo que vamos a ver es el músculo infraespinoso. ¿No? El músculo infraespinoso se origina en la fosa infraespinosa y se va a insertar a nivel de la cara posterior del pie del tubérculo mayor, su cara posterior. ¿No? Entonces, por ende, la función de este músculo va a ser básicamente un rotador lateral o un rotador externo. ¿No? Tanto el músculo supra como el infraespinoso son inervados por el nervio supraescapular. ¿No? Hay que cambiar el nombre, no se olviden de el supraespinoso y el infraespinoso infraespinoso. ¿No? El caso del músculo redondo menor, el músculo redondo menor, está emergiendo desde el borde lateral del escápulo de su brazo superior. Desde ahí se inserta a nivel de la cara posterior de la velocidad mayor del húmero, justo por debajo de la estación del músculo infraespinoso. Por ende, su acción es idéntica, va a ser un rotador lateral. Sin embargo, no es inervado por la supraescapular, sino es inervado por el nervio el músculo redondo mayor nace en la cara lateral de la escápula de la porción inferior. Desde ahí se dirige hacia el húmero y va a terminar insertándose a nivel de lo que
se está insertando el músculo dorsal ancho, pero por detrás del dorsal ancho. ¿Ya? Esa es la inserción del músculo redondo mayor. El músculo redondo mayor es inervado por el nervio subescapular anterior. ¿Cuáles serían sus acciones de redondo mayor por él? Principalmente es un aductor, o sea, lleva el brazo hacia el medio. Y como funciones accesorias serían ser un rotador interno. ¿Y cómo así? Porque recuerden que está viviendo en la parte posterior, pero el labio tibial está en la cara anterior del culo. Puedes cruzar, contraerse, pues tiene las funciones del rotador interno. También, al venir desde la parte posterior y salvarse en la parte anterior, tiene la función de ser un extensor, o sea, de llevar el brazo hacia atrás, ¿cierto? Muy bien. El siguiente músculo es el músculo subescapular. El músculo subescapular está ubicado en la fosa subescapular y se inserta a nivel del cuerpo. Y en esta inserción lo que va a procurar entonces es la rotación interna. Soy un rotador interno puro. Tiene inervación de dos nervios, el nervio superior subescapular y el nervio inferior. Ambos nervios son ramas colaterales del tronco cerebroso. Y además, el nervio que se conoce como nervio subescapular inferior, además de inervar al músculo redondo mayor, también está inervando el propio músculo subescapular. Muy bien, así como vimos, entonces ya este cuadro resume las características de cada uno de los músculos. Vamos a ver ahora las funciones que se van a realizar sobre el brazo o sobre la articulación glandular. Algunas veces se dice ya la articulación glandular es espinómica, por eso es que se escribe de esta forma. Muy bien, entonces, ¿quiénes serían los flexores del brazo? ¿No? Pues ya conocemos uno, y claro, por ejemplo, deltoides. Pero ¿será el único? No, acá aparecen otros deltoides. Además del deltoides, aparecerá el músculo coracoides, el cual se extiende de la apófisis coracoides hacia la ganadería del útero, y otro, obviamente, muy poderoso, músculo pectoral, sobre todo en su porción clavicular. Entonces, estos son músculos flexores principales del brazo, ¿no? ¿Y existe un flexor accesorio? Sí. ¿Cuál sería el flexor accesorio? El flexor accesorio se va a tratar del músculo bíceps porción lumbar. Bíceps porción lumbar. Este va a ser el flexor accesorio. El movimiento contrario sería el movimiento de extensión, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los extensores del brazo? El más potente de los extensores, o los más potentes, obviamente los mencionamos. Por un lado estaría el músculo deltoides, es un potente extensor del brazo. Y el otro músculo potente es el músculo dorsal, son extensores del brazo. Y hay extensores accesorios, ¿no? Sí, sabemos que hay extensores. Uno ya lo dijimos, el músculo, acabamos de decir, el músculo redondo, es un extensor accesorio. Otro músculo extensor accesorio tendría que ser la porción larga del tríceps, ¿no? Porque al venir de aquí a aquí, pues también puedo llevar el tríceps, el hombro, el brazo, que es el brazo. Porción larga del tríceps, un extensor, redondo mayor, otro extensor accesorio. Y aquí un tema interesante, ¿no? También se convierte en un extensor accesorio al propio músculo pectoral. Mire, productor, el pectoral no lo utiliza como un flexor, sí, de alguna condición. ¿Cuándo se vuelve el pectoral extensor? Cuando el movimiento se realiza desde cada flexión. El miembro superior está flexionado. En primer lugar, el que trata de llevarlo hacia el plano lateral es el músculo pectoral, ¿no? Pues desde la flexión, el pectoral mayor también es un músculo extensor. Muy bien, seguimos. Y ahora vamos a hablar de los músculos abductores y aductores. ¿No? Abductores, pues ya también conocimos a uno rápidamente primero,
que el músculo deltoides, ¿no? ¿Cómo lo logra? Pues en insertarse la carga lateral del grupo. El siguiente abductor importante es el músculo supraespinoso, que se está insertando en la parte superior del tornante ¿no? ¿Habrá un abductor accesorio? Sí. ¿Quién es ese abductor accesorio? El tendón de la porción larga del bíceps. ¿No? ¿Por qué? Sencillo. Recuerden que está acá originándose. Sube, pasa por el surco intertubercular, intertubercular, desde ahí llega a insertarse en la espina supraglenoide. Entonces, al pasar por ahí, al insertarse, contraerse, también va a tener cierto grado de accesorio de bíceps, porción. Ahora, los aductores, los que aproximan el brazo hacia el enemigo, ¿quiénes serán? Los principales van a ser el músculo pectoral mayor, el músculo dorsal ancho, el músculo redondo, son los principales aductores. Y además están apoyados por aductores accesorios. ¿Quiénes serán los aductores accesorios del brazo? El músculo pectoral menor, la porción posterior del músculo deltoides y otro aductor importante, pero accesorio simultáneo, es el músculo tríceps, porción larga, al insertarse en el músculo infra. Entonces van a ser aductores accesorios. Muy bien, seguimos y ahora vamos a ver el tema de los músculos rotadores internos y rotadores externos del brazo. El principal rotador interno ya lo dijimos, que era el músculo subescapular, ¿no? Pero ¿quiénes apoyan esta función de ese rotador interno? El músculo deltoides, lo dijimos. El músculo supraespinoso, lo dijimos. El músculo dorsal ancho, lo dijimos. El músculo redondo mayor, lo dijimos. Y el músculo rotadores externos, ¿quiénes serían los principales? Los también mencionamos. El músculo infraespinoso y el músculo redondo menor. ¿Y el accesorio quién sería? Ahora estamos en la porción posterior del músculo deltoides. ¿Listo? Continuamos. ¿Quiénes son los músculos que podemos ver aquí? Obviamente, como vimos hace un momento, la inervación de cada uno de estos músculos, ¿no? Flexores principales, ya sabemos que es el deltoides, el mayor, el braquial. El deltoides lo inerva el nervio central. Al cuerpo braquial lo va a inervar el nervio muscular. El músculo pectoral mayor lo va a inervar el nervio de los pectorales y el nervio pectoral. Desde la hiperextensión, tenemos el brazo todo totalmente extendido, el único que tiene esta acción fundamental de ser un flexor es el bíceps. Ahora, el niño flexor accesorio, este sí ya lo dijimos, va a ser el músculo bíceps braquial, que es su función. Músculos extensores, los contrarios a los flexores, ¿no? Principales extensores, hemos dicho dorsal ancho, va a ser el deltoides, ¿no? Desde la flexión solamente, el pectoral mayor también se vuelve un extensor. ¿Y quiénes serían los extensores accesorios? El redondo mayor y el bíceps en su función. Siguiente, vamos a ver los músculos que aducen el brazo, que llevan el brazo hacia el fondo, ¿no? Principales aductores, pectoral mayor, el dorsal ancho y el redondo. Aductores accesorios, el deltoides, su parte posterior, el cuerpo braquial y el tríceps subluxo. Los músculos que aducen el brazo, eso es todo lo contrario. Los principales aductores son los deltoides y los supraespinosos. El aductor accesorio
¿quiénes lo apoyan? El director y su participación. Principales rotadores internos, el músculo escapular. ¿Quiénes lo apoyan? El tono mayor, el director y el total mayor, y el subescapular. Muy bien, entonces con eso hemos terminado todos los músculos que están en el abdomen. Los hemos conocido de una forma muy íntima, muy precisa, detallada. Más que eso, podemos llegar a detalle. Ahora vamos a ver la inervación de la región. Entonces, evidentemente, un primer nervio que se involucra es el nervio superior. Ya sabemos que este nervio involucra el trapecio y, como vemos en esta imagen, recibe ramas desde el centro de ellas hasta ese centro, que se integra la propia nervio para terminar llegando a nuestro trapecio, y de esa forma darle la propulsión. Otro nervio que se suele mencionar y a veces nos confunde porque pensamos que es un nervio vago, es cuando se menciona al nervio paranasal coordinador del homóplato. El angular coordinador del homóplato, recuerden que es nervio escapular, lo que pasa es que recibe sus fibras hace 3, hace 4, precisamente para lograr esta inervación hacia la unidad del homóplato. Entonces, hablar de inervación del angular es lo mismo que hablar de inervación de los romboides. Y cuando hablamos de esta inervación, obviamente lo importante es este: el nervio dorsal escapular dorsal. Este nervio escapular dorsal viene a tener una raíz principal, que es la C5, primero que bastante alta, a nivel del plexo braquial, pero dentro de su recorrido abdominal viene especial, va a atravesar el músculo escapular. ¿Cómo es eso de que atraviese? Recuerden que este plexo está saliendo de dónde? Está saliendo entre dos músculos, que se llama el hiato interescaleno. El escaleno anterior y el escaleno medio. Pero el nervio escapular dorsal, al emerger, el nivel ser tan alto, inmediatamente atraviesa el escaleno medio para el escaleno posterior. Quiere decir entonces que este músculo que es el escaleno medio, y por ende puede comprimir las fibras del escapular dorsal. Si lo comprime, estamos incorrectos. ¿Por qué? Porque esta compresión va a ocasionar que este músculo, este nervio se lesione. ¿Y qué va a caracterizar la lesión del nervio escapular dorsal? Recuerden que ¿qué hace? Va a inervar al romboides mayor menor. Si es que tengo problemas con esta inervación, pues obviamente me voy a dificultar la inervación del escapo. En segundo lugar, voy a perder a dos importantes retractores, o sea, que llevan escapulas atrás. Eso es lo que hace. ¿Y cuál sería su confrontación? Que pase esto, este escapular dorsal. Recuerden que la escápula, que está acá atrás, tiene su ubicación. ¿Por qué? Porque está en una situación neutra y de alguna forma equilibra entre quién, los músculos retractores y los músculos protractores, que llevan la escápula lateralmente hacia adelante. Entonces, si yo pierdo la inervación del escapular dorsal, ¿quiénes van a ganar? Los protractores. Y al hacerlo, tracciono la escápula hacia adelante, de tal manera que yo progreso la espalda cuando veo que el escapular es como decir escapar, salirse, aparece la famosa escapular. Entonces, ¿qué ocasiona el escapular? La lesión del nervio escapular dorsal. ¿Listo? Porque es una progresión exagerada. ¿Por qué? Obviamente es una progresión que está ganando este lugar. Muy bien, seguimos y ahora vamos a ver el tema del nervio supraescapular. Recuerden que supraescapular era una rama colateral del tronco primario superior, con los ambientes de 5 y 6. Y también se origina, sale psicología del interescalénico, y de ahí se dirige aquí. ¿Qué es esto? La escotadura coracoidea, el superior. Por ahí pasa. Pero cuando pasa el nervio por acá, recuerden que hacia arriba está otro ligamento, que es el ligamento transverso de la cabeza. Esto quiere decir que el nervio puede ser atrapado en el agujero coracoideo. No
¿no? Y no puede comprimir el propio ligamento, puede comprimir ahí. Y cuando eso ocurre, obviamente hay una lesión del nervio supraescapular. ¿Y qué es lo que la persona va a manifestar? Sencillo. ¿Qué me hacía este músculo abductor? Entonces, una debilidad en la reducción, sobre todo al comienzo de la reducción. Segundo, voy a también tener una debilidad en la rotación lateral. Además, este miembro innerva para la parte posterior de la base articular. Por ende, también voy a encontrar dolor profundo a nivel de la articulación, pero obviamente es un protocolo que no se relaciona con los movimientos. Entonces, estos son los signos que determinan obviamente un síndrome de tratamiento de nervio supraescapular. Muy bien, siguiente nervio, vamos a ver el nervio subescapular. En realidad sabemos que son dos, ¿no? El nervio superior del subescapular que va a inervar esta parte y el nervio inferior del subescapular. Aquí lo estamos viendo como inerva el músculo subescapular inferior y después va a terminar inervando el músculo redondo. Continuamos y ahora vamos a hablar del nervio circunflejo. El nervio circunflejo, recuerden que viene a ser una rama terminal del tronco superior posterior que está en la región axilar y llega a la región posterior del brazo gracias al cuadrilátero útero. Pues ahí va a llevar tanto deltoides como va a llevar el músculo redondo no. Es el nervio, pero bueno, entonces con eso terminamos lo que es la inervación del brazo. Ahora vamos a hablar acerca de ahora vamos a hablar de una región diferente, que es la región del brazo. ¿Qué pasa con la región del brazo? Recuerden que esta región del brazo está en realidad tiene un sustrato óseo. El sustrato óseo va a ser en el brazo siempre tenemos que empezar una distribución dependiendo que existe esto. En primer lugar estaría la piel, viene un tejido celular subcutáneo y a continuación aparece esto. ¿Qué es esto? Es la fascia braquial. ¿Por qué se llama fibrosis braquial? Es importante entender que existe esta fascia porque esta fascia es una fascia de que cubre todo el brazo. Pero resulta que por encima de la fascia puedo ver que hay cosas, hay elementos vasculonerviosos. Las venas superficiales del miembro superior, la vesícula, la cefálica, el brazo, son elementos superficiales. Y también superficialmente a esta fascia van a estar los nervios centrales, ¿no? Como el caso del nervio subcutáneo, del braquial interno, adelante del braquial interno, por ahí. Además, la fascia que esté volviendo todo este músculo, los músculos del brazo, podemos notar que emite radicaciones. Esas radicaciones están llegando hasta él. ¿Quiénes están entonces llegando por acá? Obviamente, estos van a ser los tabiques intermusculares externos, los tabiques intermusculares íntimos. La existencia de estos tabiques hace que nosotros podamos dividir a los músculos del brazo en dos compartimentos, un compartimento anterior y un compartimento posterior. Dos compartimentos. ¿Quiénes están en el compartimento anterior? Están los músculos que conocemos con el nombre de grupo flexor, ¿no? Pero no son flexores en realidad puramente del brazo, solo un flexor del brazo que se llama el braquial. En realidad su principal acción está delante del brazo, entonces los músculos serían el más superficial del bíceps, el cual sé que tiene dos orígenes, uno, su porción corta a nivel de la apófisis coracoides y la porción larga a nivel del cuerpo superior. Aquí sí puedo ver cómo el tendón se está yendo por el canal que está correspondiendo al túnel para la porción larga. Y aquí inclusive veo cómo ese canal está cerrado por arriba, por el ligamento muscular superior.
puedo apreciar el músculo coracobraquial y además voy a encontrar el músculo braquial anterior. ¿Qué inerva el músculo coracobraquial y todo el grupo anterior en general? Lo voy a inervar el músculo, ¿no? Que sé que es una rama terminal del tronco central externo. Y además, con sus constituyentes tiene C5, C6 y C. ¿Está? Pues ahí está el músculo. En el compartimento posterior se mencionan dos músculos, pero sin embargo, en realidad uno está realmente importante. El otro está en la parte posterior, pero no está absolutamente radicado. ¿Quiénes son? Es el músculo tríceps braquial, el músculo, ¿no? ¿Qué pasa con el tríceps braquial? Tiene tres orígenes, se llama tríceps. La porción larga se origina en el infraenoideo. El vasto externo y el vasto interno se lo origen de la cara posterior. Pero ¿qué limita el origen de esta cara en estos dos vastos? El surco o el canal de torsión. Recuerden que el canal de torsión toma contacto íntimo con quién? Con el nervio radial y la nervio lateral externo. Desde este surco hacia afuera está originado el vasto externo. Este surco hacia adentro está originado el vasto interno. Entonces esos tres elementos, que es el tríceps, finalmente se juntan, pues como vamos acá, para terminar el video de ¿no? Entonces, como en los ejercicios anteriores, vamos a detallar pues, cada uno de los músculos, orígenes, inserción y acción. El bíceps, sabemos los orígenes, los dicho, se insertan en dos partes. Se inserta a nivel de velocidad vertical del radio, pero también este tendón se expande hacia el lado orbital del brazo. Eso es lo que se conoce como la manigueta bicipital o expansión apondrótica del bíceps. Entonces, en esa apondrosis anterolateral, ahí es donde se va a insertar. También, ¿no? Las acciones del bíceps son dos: es evidentemente un flexor del antebrazo, pero también es un supinador. Solamente nos estamos refiriendo a las acciones del antebrazo. Ya vimos las acciones que realizaban a nivel de la articulación bien rápido, ¿no? Pero solamente es antebrazo. Muy bien. Entonces, esas son las acciones del músculo braquial anterior. El braquial anterior se origina en la cara anterior del húmero y de ahí se empieza a dar a nivel de la progesterona y la velocidad para la cara anterior y el cúbito. Está generado por el nervio músculo cutáneo y por ende su acción básica es el flexor puro. Siguiente músculo coracobraquial. El músculo coracobraquial se origina en la apófisis coracoides, se inserta en la cara medial del óvulo, como dijimos, es generado por el nervio músculo cutáneo y por ende es un flexor del brazo, no del antebrazo. Es un flexor del brazo y además es un aductor del brazo. Esas dos cosas. El tríceps braquial. ¿Qué hace el tríceps braquial? Ya dijimos que tiene tres porciones, ¿no? Respecto del antebrazo, su versión va a ser un extensor del brazo. ¿Y qué inerva el tríceps braquial? ¿Qué inerva el nervio radial? El nervio radial, que es un músculo, es un nervio también terminal del tronco secundario posterior, el nervio circunflejo. ¿No? Este nervio radial hace es permite que el tríceps pueda contraerse y no solamente inerva el tríceps, sino que va a inervar a todos los músculos que se encuentran en la región posterior del brazo y los músculos que se encuentran en la región posterior del brazo. Eso es un nervio extensor casi superficial, pero casi todos. El músculo ancorio se origina a nivel del cóndilo y desde ahí se va a insertar a nivel de la cara lateral. Es inervado por el nervio radial y por ende también va a participar en la extensión de la articulación. ¿No? Muy bien, ahora vamos a ver la inervación del brazo. ¿Cómo se da la inervación del brazo? ¿No? Entonces, recordemos, ¿no? El brazo se inerva primeramente por el nervio músculo. Es una rama del nervio externo,
desciende, atraviesa el músculo interno, inerva los músculos del compartimento anterior y después lateralmente la organización del bíceps aparece para hacer la superficial e irse a la región del antebrazo para inervar la cara anterolateral del antebrazo. Ese es el músculo. El siguiente nervio que estamos viendo a nivel de brazo va a ser el nervio cubital. El nervio radial recuerden que dijimos una rama terminal y tronco secundario posterior, pasa hacia el brazo a través del triángulo húmero, ¿no? El triángulo húmero precipital. ¿Quién lo acompaña? Lo acompaña la arteria colateral externa. Tiene una relación muy directa con el número, ¿no? Y emite ramos, que podemos decir que cambian para la función externa del tríceps, ¿no? Para terminar en la parte posterior del brazo y en la parte posterior del antebrazo. Esas van a ser la rama mitánea vertical posterior y la rama mitánea vertical posterior. Ramas del nervio. ¿Listo? No todo, la parte medial. ¿Listo? Muy bien. Entonces eso es el nervio de los ramos mitánea. Recuerden que hemos dicho que este principalmente es un extensor, ¿no? Nervio de extensores. Y esta relación que tenemos entre la vía directa con lo que debería ser el número es muy importante. ¿Por qué es tan importante? Por lo siguiente. Esa es, doctores, la diferencia, siempre les comento esto, la diferencia sustancial que tienen ustedes con cualquier persona que pretenda formarse. Lastimosamente, hay personas que creen que pueden aprender anatomía, pero sin el cadáver. Eso es una falacia. No es así. El cadáver, ustedes se dan cuenta, comparamos con las imágenes que son gráficos, ¿no? Son dos historias diferentes. Es cierto, porque es cierto que negra y el dibujito me puede ayudar, pero cuando ustedes se enfrentan el cadáver es igual. Me doy cuenta que eso me sirve para mi clasificación, mi constructo cognitivo, pero otra cosa es el cadáver. Pues, ¿cómo a estas alturas ustedes con sus experiencias que tienen directo con los cadáveres podrían decir que saben anatomía si es que no tienen el contacto directo con el cadáver? Pues no se puede, es imposible. Es como decir, mira, voy a aprender a manejar camión, sí. Mira, teóricamente hay un embriague y eso todo, pero practicar no vas a poder tocar el camión, toma este CAMS. O sea, sabré que en el camión también hay un embriague y eso todo, pero ¿en qué he practicado? En mi CAMS, ¿no? ¿Sabré manejar camión? Imposible. Entonces, eso, la estructura cadavérica es importante. En realidad es el eje. Sobre ese eje, que es lo principal, podría aplicar otro. De hecho, ustedes tienen una masa de decisión virtual, tienen plastinados, tienen gráficos, tienen videos, ¿no? Pero todo eso es que